Tema que he titulado Una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Cómo es el título? Una iglesia, gracias, llena del Espíritu Santo. Ok. Y quiero explicar esta parte bien, porque a veces cuando hablamos de una iglesia llena del Espíritu Santo pensamos como en el lugar, ¿no? Pensamos en este lugar, en el salón y en esa cuestión. Y yo quiero decirle que el Espíritu Santo no viene sobre lugares. El Espíritu Santo viene sobre personas, sobre los hijos de Dios. Y cuando hablo de una iglesia llena del Espíritu Santo, hablo de personas que componen la iglesia llenas del Espíritu Santo de Dios, que es una promesa del Padre para nosotros, la iglesia. Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, dijo el Señor. Dijo: me voy y enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, dice, el cual estará con ustedes todos los días. Dice, Él los guiará, Él les enseñará, Él redarguye, Él también llena nuestra vida. El apóstol Pablo dijo que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, somos templo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y nosotros, la iglesia Ministerio Vida de las Asambleas de Dios, somos una iglesia pentecostal. Y esta noche, estas veladas que nosotros hacemos cada mes, el énfasis es el Espíritu Santo, el fervor pentecostal, que podamos crecer en esta área. Y esto también es bueno explicarlo. Referente al pentecostalismo hay muchas opiniones. Ahorita hay una corriente fuerte que se llama el Evangelio renovado, los renovados, y que critican mucho el pentecostalismo. Y quiero explicarles un poquito qué es. Hay tres posturas frente al pentecostalismo, en la iglesia cristiana, frente al Espíritu Santo. Una es la iglesia tradicional, cesacionalista, que dice que el Espíritu Santo ya no opera, o sea, que el Espíritu Santo operó, o que el Espíritu Santo se movió con los dones, con los milagros únicamente en los apóstoles, y hasta ahí llegó, no más. Que sí cambia y que somos templo del Espíritu Santo, porque sí, ellos enseñan también eso, que somos templo del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que regenera y el que cambia a una persona. Pero ellos dicen que hasta ahí no más. Y en parte son buenos cristianos, tienen unas doctrinas muy buenas, muy centrados en la palabra, pero tienen esa cuestioncita que dicen que el Espíritu Santo vino nomás o operó con sus dones, milagros, hasta los apóstoles. Está otra postura del pentecostalismo, pero que se ha degenerado, y es que exageran con algunas cosas, y eso también está mal. Eso sí que está mal todavía. Iglesias donde más que el Espíritu Santo es las emociones las que se mueven. No sé si ustedes han visto los conciertos de Rock al Parque en Bogotá, y cómo agarran y se tiran y toda esa cuestión. Y hay iglesias y hay cultos, entre comillas, pentecostales, que no difieren mucho de esas mismas situaciones tremendas. Entonces, esa es una exageración de lo que es el pentecostalismo, la presencia del Espíritu Santo. Nosotros, Iglesia Ministerio Vida, su pastor fue formado tratando de estar centrados verdaderamente en lo que es el pentecostalismo.
creemos que el Espíritu Santo opera en la iglesia. Creemos que los dones del Espíritu Santo están vigentes hoy, que el Señor, el mismo que sanó hace 2000 años, también sana hoy, bautiza hoy, da dones, pero esos dones no son para que aquí hagamos y saltemos y hagamos un desorden o esa cuestión, sino para que vayamos allá afuera y extendamos el reino de Dios entre las personas, amén, entre los que no conocen del Señor. Esos dones, la palabra de ciencia, los milagros, toda esa cuestión, están en la iglesia y Dios lo puede usar a usted con esos dones. Él nos usa. Y necesitamos decirle al Señor, anhelar ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Necesitamos eso. Ser creyentes llenos del Espíritu Santo. Usted necesita y yo necesitamos anhelar eso. Que sea un anhelo en nuestra vida. Que sea un deseo. Señor, yo necesito esa llenura. Y hoy quiero mostrarles por qué y qué caracteriza a una iglesia llena del Espíritu Santo o a creyentes llenos del Espíritu Santo. Y quiero decirle que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, amén. La necesitamos. La necesitamos. Ya le digo, no para aquí hacer espectáculos en la iglesia, para hacer un show, no, sino para ir allá afuera y predicar el evangelio, amén. Para que ocurran cosas lindas como las que ocurrieron el domingo. Qué lindo. Yo estoy muy feliz por la fiesta del amigo, por la cantidad de amigos que vinieron, por esa presencia del Señor tan linda en este lugar, obrando sin exagerar nada, sino predicando la palabra del Señor. Y Dios cómo obra, el Espíritu Santo de Dios cómo obra de lindo en las personas. Así que yo quiero que miremos un poco hoy lo que caracteriza a un creyente lleno del Espíritu Santo. Y número uno, lo he colocado así: una iglesia, pero colóquele ahí usted un creyente, una iglesia llena del Espíritu Santo agrada a Dios en lo que hace. ¿Qué hace un creyente lleno del Espíritu Santo? Agrada a Dios en lo que hace. Y esto es importante y quiero volver a repetir. ¿Quién es la iglesia? Nosotros no. ¿Quién es la iglesia? La iglesia soy yo. Porque nosotros puede ser el de lado, el del frente, el de atrás, ¿cierto? La iglesia no somos, sí somos nosotros, pero debemos tener claro que la iglesia soy yo. Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia del Señor. Eso queda más bonito. Como por ejemplo, ¿quiénes deben ir a predicar el evangelio? Eso, porque nosotros aquí, el vecino, el de lado, no, yo, porque yo soy la iglesia y debo hacerlo. Entonces, un creyente lleno del Espíritu Santo, número uno, agrada a Dios. Y quiero que vayamos al texto bíblico, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 42, ¿qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y ¿qué más? Y en las oraciones. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Cómo comían?
juntos. ¿Y qué más? Con alegría. ¿Y qué más? Sencillez de corazón. Versículo 47, ¿cómo dice? Alabando a Dios y el pueblo, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén y amén. Y yo que miro, si recordamos el contexto de este capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, es la llenura del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia primitiva, esta iglesia que hizo una tarea tan linda en medio de una persecución tan tremenda, porque en el tiempo de la iglesia primitiva, ser creyente era sinónimo de que lo mataran, ese era el resultado, que los mataran, los entregaran a los leones, los crucificaran, los quemaran en hogueras, los apedreaban. Todas esas cosas le hacían a los creyentes. Pero el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y esta gente, esta iglesia, estos hombres y estas mujeres del Señor, ¿cómo mostraron que era una iglesia llena del Espíritu Santo? Primero, lo que ellos muestran que son una iglesia llena del Espíritu Santo es porque ellos viven para agradar a Dios. Y es lo que hace el Espíritu Santo. Uno puede ver la lectura, leer lo que ellos hacían, y dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice que se reunían en las casas con sencillez de corazón y comían juntos. Y el último versículo que leímos dice: y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Alababan a Dios. Y ese es uno de los primeros propósitos por el cual Dios nos creó y existimos como iglesia. Usted y yo, mis amados hermanos, Dios nos creó para que agrademos cada día al Señor, amén, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de comportarnos. Es la base de la vida cristiana, y es algo que no se logra de la noche a la mañana. Es algo que vamos trabajando, lo que vamos construyendo. Nuestra vida espiritual, nuestra madurez en Cristo la construimos todos los días. Es algo que tenemos que empezar a entender, que el Señor debe ser el primero para nosotros, y que agradar a Dios, alabar a Dios, a veces tenemos también como un evento de adoración, y es un evento de adoración. Venir a la iglesia y cantar es un evento de adoración, pero una vida de adoración y una vida que agrada a Dios va más allá del culto, amén, va más allá del culto. ¿Dónde quiere Dios que nosotros lo agrademos, lo alabemos? En nuestro diario vivir, cómo nos comportamos allá afuera, cómo vivimos en la casa, con nuestras palabras, con lo que hacemos. Nosotros empezamos. Y sabe una cosa, Dios no nos deja solos en esta tarea. Dios nos da el Espíritu Santo para ayudarnos a que usted y yo podamos vivir una vida que agrade al Señor, amén. Él nos da el Espíritu Santo, y eso es importante. Qué bueno, pues si un día viene el Espíritu Santo y nos coge y nos sacude, lindo, y hablar en lenguas, orar en lenguas, es importantísimo. Yo he enseñado que ese don de las lenguas es muy bueno anhelarlo. Pablo dice: oren en el Espíritu, pero también oren con el entendimiento. Y cuando Pablo dice oren en el Espíritu, está hablando de orar en lenguas. Es algo que usted y yo no entendemos. La gente no entiende, pero mi espíritu y el Espíritu de Dios se comunican, amén. Y es lindo la oración en lenguas. Pero más que eso, es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Es una vida que lo agrade a Él. Es una vida que agrade a Dios. Ese es el trabajo que Él quiere hacer con nosotros.
Ese es el trabajo que Él viene a realizar en nuestra vida. Que usted y yo vivamos una vida que lo agrade. Y ya le digo, no es de la noche a la mañana, pero necesitamos trabajar en eso, crecer en eso, pedirle al Señor que nos ayude. Jesús dijo que el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Y vivir una vida que agrade a Dios es que el Señor sea el primero en nuestra vida, que lo amemos a Él, que lo amemos. Es que lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que el Señor hace por nosotros es muy grande y nosotros tenemos que entender eso. Y Dios aborrece el pecado. Y Dios es hermoso con nosotros y tenemos que entender que necesitamos entregarle nuestro corazón, que necesitamos amarlo. Dios pide de nosotros nuestro corazón y nos da el Espíritu Santo para enamorarnos de Él. El Espíritu Santo viene para que usted y yo nos podamos enamorar del Señor, para que usted y yo podamos vivir esa vida, esa relación. Pidamos al Señor todos los días la llenura del Espíritu Santo para que Él nos guíe a agradarlo a Él en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. Amén. Todos los días pidamos esa llenura para que Dios nos ayude a agradarlo. Pero ¿qué otra característica tiene una iglesia llena del Espíritu Santo? El versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero quiero detenerme en la primera parte del texto. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué hace un creyente lleno del Espíritu Santo? Además de hablar en lenguas, cuando hablan en lenguas, además de profetizar, de toda esa cuestión que eso el Señor nos da, además de pronto de sentir, nos ayuda a crecer en el conocimiento de Dios. Amén. En nuestra madurez. Dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es la doctrina de los apóstoles? La palabra, el Nuevo Testamento. El Evangelio fue revelado a los apóstoles. El primero que escribió es Lucas, que nos escribe, bueno, los Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lucas nos escribe también el Hechos de los Apóstoles. Pablo viene con Romanos y todas las cartas paulinas, que hay una revelación lindísima del Evangelio, del carácter del cristiano. Y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es perseveraban? Es que todos los días ellos estaban leyendo la palabra del Señor, meditando en ella, meditando. Mejor dicho, la iglesia primitiva, todos los días muy juiciosos en su tiempo con Dios, para crecer. Y eso es llenura del Espíritu Santo. Porque es Él el que nos llama por allá temprano, 4 de la mañana, 4:30, a veces que hasta más temprano nos llama: oye, levántese. Esos días me preguntaba un hermano de la iglesia, me dijo: ¿qué será, pastor, que todos los días me levanto a las 3 de la mañana? Y me dijo: y me dan ganas de orar, pero yo me aguanto, pastor. Yo empiezo: Señor, yo quiero dormir, yo quiero. Le dije: deje de aguantarse. Y porque es el Espíritu Santo que lo está llamando a usted para que vaya y ore. Dije: levántese y verá lo hermoso, lo lindo que Dios va a tratar con su vida. Entonces es el Espíritu Santo el que nos llama, el que nos redarguye para tener esa intimidad con Él. Leer la palabra, meditar en la palabra, empezar a aplicar la palabra a nuestra vida, porque es la lectura de este libro y la meditación en este libro
con la guianza del Espíritu Santo, la que hará que usted y yo empecemos a tener un cambio de vida. Amén. Cambio de vida. No religión, sino cambio de vida. Y no es de la noche a la mañana. Y quiero hablar con los que están empezando. Tranquilos, tranquilos. Porque fallamos, nos equivocamos. Y uno cuando está empezando, uno falla, uno se equivoca, porque uno viene de allá afuera, de toda ese mundo que uno vivió. Y uno viene, y esos hábitos están dentro de nosotros, y muchas veces nosotros caemos en esos hábitos. Y hay un experto en decirnos que no somos capaces, y es Satanás, el diablo. Y él empieza a hablarnos a la cabeza, a decirnos: usted no puede, usted no es capaz con eso, usted no puede ser cristiano. Y llega la gente, los vecinos, la misma familia, y empieza: y no es que usted esté yendo a la iglesia, y mírelo, el evangélico, eso es usted no sé qué, no hace sino hacerle morcillas al diablo, esa cuestión, para que usted no siga, para que usted se desanime. Pero nadie dijo que es de la noche a la mañana, ni que es fácil. Hay que perseverar, seguir, clamar más por esa llenura, leer la palabra, meditarla, aplicarla a nuestra vida. Y cuando menos nos damos cuenta, es que el Señor está obrando, que estamos siendo libres, que estamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios, que estamos madurando, que estamos siendo mejores cristianos cada vez, que cada vez crecemos. Es un proceso en el cual nosotros entramos. Que Dios nos ayude. Los que están empezando, Dios los guía mucho a orar. No se resista, vaya a orar. Lea la Biblia, léala. Coma palabra, lea la palabra. Medite en la palabra del Señor y deje que esa palabra toque su corazón. Esta palabra es viva y eficaz, amén. Esta palabra es viva, tiene poder. Tiene poder. Lea este libro. Este libro es diferente a los demás libros, porque este libro es la palabra de Dios para nuestra vida. Palabra que tiene poder, y con la unción del Espíritu Santo que Dios ha colocado en cada uno de nosotros, nuestro crecimiento va a ser una bendición para la gloria de Dios, para la iglesia y para nuestra comunidad, amén. Porque su crecimiento y mi crecimiento no solo nos benefician a nosotros, van a beneficiar muchas personas, porque es lo que Dios quiere de nosotros. Así que una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que madura. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude en nuestra tarea de conocerle a Él y de crecer en nuestra madurez. De crecer. Los hermanos nuevos, ojo, que nos quedemos ahí en preescolar y no salgamos de preescolar. Aquí en la iglesia, no, en otras iglesias, no en esta, en otras iglesias yo he visto algunos creyentes que llevan 20 años en preescolar, repitiendo preescolar, y no salen de ahí. No, hay que crecer. Preescolar, primero, segundo, ir avanzando, ir creciendo. Esa es la vida cristiana también, como el proceso de ese niño que entra al colegio y él empieza a crecer. Al año ya sabe leer, después ya sabe multiplicar, y luego ya conoce historia, y luego ya empieza a saber de filosofía y muchas otras cosas. Así es la vida cristiana, amén. Y tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar, amén. Que Él nos ayude, seamos sensibles a su voz. Él nos habla a través de la bendita palabra, de los acontecimientos. En nuestras pruebas nos fortalece, en nuestras alegrías Él está ahí. Haga del Espíritu Santo su mejor amigo, su mejor compañero. Hable con Él todos los días, camine con Él. Tercero, una iglesia llena del Espíritu Santo sirve con sus dones y talentos. ¿Qué hace una iglesia llena del Espíritu Santo? Sirve con sus dones y talentos.
Mire lo que dice el versículo 43. Dice, y sobrevino temor a toda persona. ¿Y qué más? Y muchas maravillas y señales, ¿qué pasa? Eran hechas por los apóstoles. Muchas maravillas y señales. A ver, Dios nos llama, Dios nos crea a usted y a mí para que lo adoremos, para que agrademos el corazón de Dios. ¿Sabe que usted cuando empieza, y los nuevos, cuando empieza en el Señor y usted empieza a crecer, y aunque se equivoque, pero usted empieza a orar, empieza a decir, voy a conocer la Biblia, voy a comprometerme, voy a ir para adelante. ¿Sabe qué dice el Señor de usted? Como le dijo a Jesús en Getsemaní, o en el monte de la transfiguración, o el día que Jesús se bautizó: este es mi Hijo amado. Los hijos amados del Señor no son los que no fallan. Los hijos amados del Señor son los que quieren crecer en Cristo. Amén. Los que quieren crecer, los que quieren madurar, los que dicen, yo quiero empezar ese proceso de crecimiento. Y en ese proceso, entonces, ese es el primero, adoración. Dios quiere también que crezcamos en madurez, pero Dios quiere que le sirvamos. Dios nos creó para servir, y nosotros le servimos a Dios a través de las personas. ¿Cómo le servimos a Dios? A través de la gente, donde quiera que vayamos, predicando el evangelio, llevando. Pero mire lo que dice: muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cómo hacían? El Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Y qué le dio a los apóstoles el Espíritu Santo? ¿Qué les dio? Dones y talentos para hacer las señales y las maravillas. Los dones y los talentos, y entre el pueblo ellos hacían eso. No es aquí en Corinto, la iglesia de Corinto, ¿en qué? ¿Cómo se llama esa nación? Se me olvidó, se me fue. En Grecia está la iglesia de Corinto. Todavía existe ese puerto en Grecia. Era una iglesia que tenía muchos dones, pero que ellos arrancaron una competencia dentro donde se reunían allá. A ver venga, a ver, yo tengo don de sanidad, le decía el uno al otro. Y el otro le decía, yo tengo don de milagros, yo tengo don de lengua, yo tengo esto. Y Pablo les escribe 2 cartas, pero sobre todo la primera, y les dice, no, hermanitos, para eso no son los dones que el Señor nos dio, no es para competir entre ustedes. Los dones que Dios nos dio es para servir al Señor allá afuera con la gente que no conoce del Señor. Amén. Para eso, para orar por los que necesitan, para llevar una palabra de ciencia, de sabiduría, para predicar el evangelio, llevar la palabra. Y eso hacían los discípulos llenos del Espíritu Santo. Dice, hacían señales entre el pueblo, y el pueblo, dice que el pueblo tenía favor o sea, el pueblo estaba feliz viendo a esa gente cómo servía. Y yo quiero decirles, aunque nos critican, aunque nos dicen evangélicos, le lavaron el cerebro, toda esa cuestión, pero la gente allá afuera quiere vernos haciendo las cosas del Señor. Porque ellos, cuando nos ven o ven a la gente que va a la iglesia, algunos creyentes que se descarrían, ellos también dicen, yo pensé que esa gente se iban a mantener. O sea, ellos tienen como cierta esperanza en nosotros.
Tenemos que mantenernos. Y Dios nos llama para que sirvamos. Y el Espíritu Santo nos da dones, todos nosotros. Y los nuevos, quiero decirles, Dios les da dones. Y tal vez Dios ya les ha dado dones a ustedes. Hay que descubrir esos dones. Aquí tenemos las escuelas donde se enseña cómo descubrir los dones que Dios nos ha dado para extender el reino del Señor. Amén. Para predicar el Evangelio. Eso es una iglesia, un creyente lleno del Espíritu Santo sirve con esos dones que Dios le da, con esos talentos que Dios nos da. Dios lo puede usar a usted en sanidad para los enfermos, porque yo creo como pentecostal que el Espíritu Santo se mueve entre nosotros, que Él obra, porque la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, siempre. Y yo creo eso. Pero es allá afuera. Allá, bueno, aquí viene la gente y también lo llamamos y oramos. Pero aquí tenemos 2 reuniones a la semana. Pero allá afuera tenemos 24 horas al día para predicar el Evangelio, 7 días a la semana. Amén. Para desarrollar nuestros dones, nuestros talentos, servir en la iglesia. Se compromete, un creyente lleno del Espíritu Santo se compromete. Por eso usted aquí ve gente comprometida por allá, sirviendo en el diaconado, en la alabanza, en los medios, con los niños, con los jóvenes, en todo lado. Usted ve gente comprometida. ¿Qué tiene esa gente? Llenura del Espíritu Santo. Por eso están ahí. Y usted, aquí yo sé, aquí hay gente sentada que el Señor le ha dicho, comprométase a servir en algo. Y usted dice, eso que hacen allá, o yo lo sé hacer, o ya, a mí cómo me gustaría estar en la puerta recibiendo a la gente. El Señor les coloca. Pero ¿sabe qué hacen? Se aguantan las ganas. Así como el hermanito que me dijo, yo me despierto todos los días, algo me despierta a las 3 de la mañana. Dijo, y pastor, pero yo le digo, yo me aguanto, yo me pongo a dormir. Yo duermo. Y aquí están. Dios les ha inquietado. El Espíritu Santo los dice, lo quiero ver allá, le quiero ver sirviendo. No se aguante las ganas. Comprométase con Él. Servirle al Señor es lo más lindo. Amén. A mí me da alegría con el equipo, el staff de servicio de Iglesia Ministerio Vida. El domingo empezamos 6:30 de la mañana y terminamos 1 de la tarde, la mayoría. Y terminamos allá, los últimos que nos vamos ahí en las oficinas, allá en la salita de las oficinas. Y yo veo a esa gente cansados, yo los veo, los diáconos cansados, pero alegres, felices, porque servir al Señor cansa, pero alegra nuestra vida. Amén. Alegra nuestra vida. Yo veo a esa gente alegre, feliz, porque servirle al Señor es lo más lindo. Así que una iglesia, un creyente lleno del Espíritu Santo sirve, pero también es generosa. Dice que vendían todo lo que tenían y repartían según las necesidades. Y necesitamos aprender eso, que Dios quiere que nosotros seamos generosos. Usted y yo podemos servir con nuestros bienes en la extensión del reino de Dios, ser fieles al Señor. Pero en cuarto lugar, número 4, una iglesia llena del Espíritu Santo crece en comunión. Un creyente lleno del Espíritu Santo crece en comunión. Dice el versículo 44, y todos los que habían creído estaban, ¿cómo estaban? Juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y aquí quiero explicar de pronto a los nuevos. Los antiguos ya conocen qué significa o qué quiere decir cuando dice que vendían sus propiedades y las repartían. Se cree que esta gente, los primeros discípulos,
Ellos estuvieron con Jesús el día que Jesús fue llevado al cielo. Después de resucitar, 40 días estuvo con ellos, y en el día 40 después de resucitar, Jesús es llevado al cielo, la asunción del Señor al cielo. Y un ángel, ellos quedaron allá mirando y: Señor, no te vayas, Señor. Y un ángel le dijo: bueno, ¿por qué están así tristes? A ese Señor que lo viste ir, también lo vas a volver a ver venir. Entonces algunos dicen que lo más posible es que ellos dijeron: si Él va a venir, ¿para qué necesitamos propiedades? Si Él va a venir pronto. Y parece ser que eso hizo que ellos vendieran lo que tenían y lo repartían entre todos. Cuando llegaba gente pobre, la gente les ayudaban, muchos. Pero parece ser que hubo un problema, porque Jesús no vino tan rápido, no volvió tan rápido como ellos pensaban. Pero volverá, eso es algo importante. Cristo volverá, en cualquier momento Él viene. Y yo creo que está más cerca de venir que cuando estaban los de la iglesia primitiva, ¿no? Está más cerca de venir ahorita, en este tiempo. Ya 2000 años han pasado y parece ser eso. Pero ellos, como Jesús se demoró, entraron en una pobreza impresionante, tanto que el apóstol Pablo tuvo que hacer recolectas en Corinto, en la región de Macedonia, por allá, por todos esos lados. Hizo recolecta para llevarle a los hermanos necesitados de Jerusalén. Parece ser que ellos que vendieron todas las cosas, un ejemplo que nosotros lo hagamos, vendemos todo. Tenemos unos 2 años por ahí de prosperidad, y eso bien administradito, y si le digo menos, y luego se acaba, y hasta ahí llegó la situación. Entonces eso parece ser que ocurrió allí, porque no hay otro registro en la Biblia que digan: y vendían sus propiedades. Eso no puede ser una doctrina para enseñar desde los púlpitos: sí, ve, hermano, vendan sus propiedades. No, lo que Dios quiere es que seamos fieles al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Pero ellos estaban juntos, comían juntos, se reunían en las casas a compartir. Oiga, hoy sí que es difícil reunirnos, ¿no? Y sobre todo ir a la casa de otro. No, casi no existe eso. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Y aquí en la iglesia también podemos tener comunión, saludando antes de irnos, saludando a las personas, saludando al nuevo. Aprendan los antiguos, aprendamos a mirar esa persona nueva que está en la iglesia, para acercarnos y saludarla y decirle: cómo me alegra que esté en este lugar, bienvenido. Esa es una cuestión de compañerismo, y una persona llena del Espíritu Santo hace eso, se acerca a ellos. Hermanos, pidámosle al Señor que Dios nos ayude y venzamos los temores y nos acerquemos a la gente y podamos compartir los unos con los otros. Pero, en quinto lugar, una iglesia llena del Espíritu Santo extiende el reino de Dios a las generaciones. ¿Qué hace una iglesia llena del Espíritu Santo? Extiende el reino de Dios. Mire, del punto pasado, el 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es importante, reunirnos en las casas. El 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía. Oiga esto, porque hay algunos que me dicen: pastor, nosotros no necesitamos predicar el evangelio porque es el Señor el que añade a las personas. Y yo quiero decirle que ahí también hay una verdad y una mentira cuando creemos eso. La verdad es que el Señor añade a las personas, sí, pero también la Biblia dice que Dios nos llamó a cumplir la gran comisión, amén, a predicar el evangelio.
¿Y cómo añade Dios a las personas? A través de nosotros. Por eso nosotros tenemos el ciclo de padres espirituales y la fiesta del amigo. Ciclo de padres espirituales. Ahorita empezamos el próximo mes, ciclo de padres espirituales, identificación, intercesión, integración, invitación y fiesta del amigo. 22 de septiembre tendremos nuestra tercera fiesta del amigo, 22 de septiembre. Y nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a identificar, pedirle al Señor que nos ayude a traer una persona. Pero eso ya no depende de nosotros. Es Dios el que toca el corazón. Por eso yo no le digo, ¿y qué pasó que usted no trajo? No, usted tiene que ser consciente de que usted hizo la tarea. Yo oré pidiéndole al Señor que me ayudara. Yo identifiqué uno, lo invité, pero no vino. El trabajo para el Señor de las personas de la iglesia y de los llenos del Espíritu Santo no es un compromiso con el pastor, es un compromiso con el Señor, amén. Es con Él, es con Él, es con Él. Pero a mí me da alegría cosas que están ocurriendo, como el domingo. Fue lindo, fue lindo. Y yo creo que Dios va a seguir obrando porque estamos entendiendo la palabra y estamos entendiendo la tarea. Y yo miro que ahí está el Espíritu Santo, que ahí está el Señor, que tenemos que seguir anhelándolo, que eso no es para X hermanos, no, es para aquellos que lo desean, que lo anhelan, esa llenura. Él va a estar ahí, Dios nos va a guiar, Dios nos va a ayudar. Sigamos haciendo la tarea, sigamos pidiéndole al Señor que nos ayude a agradarlo con nuestro diario vivir, en nuestro diario vivir. Pidámosle al Señor que nos llene con su Espíritu Santo para madurar en Él, para crecer, para ser mejores cada día a través de la palabra. Pidámosle al Señor que nos ayude a servir con nuestros dones y talentos, que su vida y mi vida se entreguen al servicio del Señor. Vale la pena y la vida tiene sentido cuando usted y yo servimos a Dios. La vida es más linda, es más hermosa. Disfrute, es una bendición cuando servimos a Dios. Tengamos comunión, amistad. Tengamos comunión. De vez en cuando haga un cafecito y invite a un hermano de la iglesia. Ojalá no su amiguis tanto, sino otra persona que usted quiera relacionarse más con él, con ella. Invítelo, invítela. Una bendición. Porque casi siempre invitamos al mismo, ¿no? No, trate de hacer relaciones con otros y prediquemos el Evangelio. El Señor añade a aquellos que usted y yo les predicamos el Evangelio, amén. A ellos Él los añade, Él nos usa a nosotros. Y qué lindo ver cuando uno trae una persona y se predica el Evangelio y pasan al frente y Dios los toca y uno se siente tan feliz de haber traído a esa persona y que esa persona empiece a conocer el amor de Dios, a disfrutar el amor de Dios. Luego a mí me han dicho algunos que he llevado a la iglesia y han recibido a Cristo y ya son mayores y me dice: pastor, ¿y por qué me trajeron hasta ahora? ¿Por qué? Y yo les digo: bueno, era el tiempo de Dios. Ese es el tiempo de Dios. Pues aprovechemos de aquí en adelante que Dios nos ha llamado y nos ha entregado su Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a adorarlo, que Dios nos ayude a madurar, que Dios nos ayude a servir, que Dios nos ayude a tener comunión y que Dios nos ayude a predicar el Evangelio, amén. Y que el Evangelio se extienda
Que Dios nos ayude a ser una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios.